Querido Ferran, bienvenido y gracias. Tenemos hoy la oportunidad de tener a Ferran Riera con nosotros, que eso es tener a un amigo hablando de educación, que verdaderamente no me parece un plan mejor. Ferran es ingeniero de comunicaciones, es profesor de la Universidad Ramon Llull, es director pedagógico de dos colegios en la diócesis de Vic, uno cerquita de Vic, otro en Manresa. Es profesor de física y de matemáticas con adolescentes, ¿verdad? Y además también tiene algunos dentro de su casa, porque tiene 6 hijos, dos de ellos en acogida. Por lo tanto, Ferran es el hombre para hablar de educación, porque tiene educación por todos los lados. Ferran ya estuvo en nuestra Universidad Francisco de Vitoria en el Congreso de Razón Abierta de la tercera edición de los premios y estuvo precisamente en una mesa redonda con nuestro antiguo decano de la Facultad de Educación y de Psicología, hablando bueno, pues de educación y de cómo de la razón abierta en la propuesta pedagógica, ¿verdad? Hoy volvemos a acudir a él en este momento tan extraño de la historia, que nos ha dejado 2 meses y medio en casa, que ha obligado a los profesores a dar clases sin su herramienta, que es su presencia en las aulas, que se ha llenado la vida, pues parece que de miedo, de dolor también, de duelo, también de oportunidad, también de retos. Y de esto es de lo que queremos hablar contigo, Ferran, desde la perspectiva científica, profesional y humana, ¿no?, que tienes. Yo la primera pregunta, si te parece bien, ¿te parece bien para este tiempo? Perfecto, muchas gracias. Sí, sí. Pues la primera pregunta que nos suscitaba a todos es qué cuestiones y qué temas te han surgido a ti personalmente, si es que se puede separar de lo profesional. La segunda ya te la chivo. La segunda pregunta es profesionalmente. Si a ti te parece que somos un todo, pues me haces la respuesta unificada. Pero primero, personalmente, ¿no?, lo que a Ferran le ha suscitado de cuestionamientos, de preguntas, de temas, de provocaciones este tiempo. Pues nada, como decía, muchas gracias, Rocío. Gracias por la invitación. Eh, Son muchas, porque además en los 60 días que llevamos, o ya no sé cuántos llevamos, ¿no? Se van sucediendo los pensamientos y vas haciendo un recorrido con todo ello, ¿no? Pero lo primero que suscitó ya desde el inicio es la percepción de que teníamos que batallar contra el miedo, ¿no? O sea, el miedo me parece que en gran parte ha sobrecogido a la sociedad, nos ha cogido a todos, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Y ciertamente a través del miedo, eh, digamos, muchas cosas, ¿no? No solo hemos perdido cosas por las circunstancias o por la forma en la que la vida nos ha puesto a vivir, ¿no? En que la situación nos ha puesto a vivir. Se pierden cosas sobre todo en el miedo, porque el miedo eh, acorta, acorta la mirada sobre la vida, acorta la mirada sobre las cosas y sobre todo te hace tomar decisiones que no tienen en cuenta todos los factores, ¿no? Hasta el punto de que yo percibía desde el principio que corremos el riesgo de perder, por ejemplo, el amor a la libertad, ¿no? El amor al riesgo natural que conlleva el amar, ¿no? El amor al riesgo natural que conlleva el compartir las cosas, ¿no? Entonces, la gran pregunta que se me suscita, bueno, que la circunstancia se suscitaba desde el principio es ¿qué es lo que permite vivir sin miedo? ¿No? Si hay algo que permita vivir sin miedo a perder lo que uno ama, ¿no? Que me parece que esa pregunta es fundamental porque el miedo, insisto, lo que te acorta el uso de la razón, acorta el uso, digamos, propio de la vida humana, ¿no? Eh, y ciertamente, además, la situación te pone en, hay un constreñimiento de la situación, ¿no? ¿no? Te concierne de tal manera, ¿no? Te cierra en un espacio que te obliga a mirar si las pequeñas cosas, si las cosas más cotidianas
dentro de ellas está el valor y aquello que te puede permitir vencer el miedo. Porque no te da espacio para mirar grandes horizontes, ¿no? Digamos, es verdad que hemos estado acompañados todos estos días, por ejemplo, por los gestos, por cómo se ha vivido desde el mundo sanitario toda esta pandemia, por cómo pues, ha habido grandes gestos, ¿no? Que se pueden reconocer. Aún así, la vida cotidiana estaba encerrada en poquitas cosas. Y la pregunta es sobre si en esas pequeñas cosas uno encuentra el valor, ¿no? O el valor o las razones para no tener miedo. Si existe ahí dentro algo que te permita reconocerte sin miedo. Ha sido todo para mí el trabajo inicial, ¿no? de toda esta pandemia. Y evidentemente eso tiene que ver con la cuestión educativa, ¿no? Faltaría más, ¿no? Porque tú, si no una cosa eh, te das cuenta es que educar tiene que ver con enseñar a mirar, ¿no? Enseñar a mirar cómo miramos las cosas de forma que podamos ver el valor, lo verdadero dentro de lo pequeño, ¿no? Lo que está escondido ahí dentro. Entiendo que ya estás enfilando la segunda pregunta y nos interesa mucho, mucho, Ferran, que nos digas qué has descubierto tú de tu profesión. Yo entiendo que cuando uno, oye, ya tiene espaldas anchas en una profesión, en tu caso las tienes por todo lo que decíamos en la presentación, ¿no? Pero porque además te apasiona el mundo educativo y por lo tanto no dejas de investigar, de descubrirte, es decir, que de alguna manera uno piensa, yo no necesito una pandemia para apasionarme y para seguir profundizando en lo que tengo entre manos, pero se da la realidad y la realidad a veces nos vuelve a abrir los ojos y decir, caray, sí que había otras preguntas que yo ni siquiera las intuía, ¿no? ¿Se han dado en ti? O sea, hay preguntas, cuestiones y temas en los que de pronto has dicho, desde mi profesión, desde mi ciencia, esto es el temazo, esta es la posibilidad y la oportunidad que me da este tiempo. Sí, o sea, es que además ha sido un tiempo, claro, evidentemente que te ha obligado a sensibilizar tanto, ¿no? Pero sí es muy sencillito, porque si tú ya no tienes las horas que tenías de clase, por ejemplo, ¿no? Tienes estos alumnos menos horas. Encima los tienes a través de una pantalla. Y por tanto, con medios, en ese sentido, con los medios que tú solías utilizar, no los puedes desplegar, ¿no? Con lo cual tienes que buscar esencializar qué es, ¿no? A dónde quieres apuntar y qué te interesa, ¿no? A mí me parece que ha sido un tiempo bonito para ir descubriendo lo esencial de muchísimas cosas, ¿no? Eso es así, ¿no? Lo esencial de la relación humana no puede estar, por ejemplo, pensando, ahora vuelvo a la primera pregunta, ¿no? Lo esencial de las relaciones humanas no puede estar basado solo en, lo digo así, en la posición ética, ¿no? En el hecho de que yo sea bueno contigo o que tú seas bueno conmigo, porque ha salido a la luz que no siempre lo somos, ¿no? Y por tanto, no puede ser que lo esencial de la relación entre nosotros sea, no sé, me explico, que es mi bondad, porque también se ha visto que no lo soy, ¿no? Porque las circunstancias nos han puesto al límite cuando han salido muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo esencial de las relaciones humanas? Y por tanto, la educación, que es lo esencial de la educación, ¿no? Me he dado cuenta que por sí solo mis ojos no eran capaces de ver esto que decía antes, ¿no? Por sí solo yo no soy capaz de ver el misterio que entrañan las cosas. Uno de golpe porrazo descubre en un momento determinado que es perdonado sin merecerlo, ¿no? Se da cuenta, o sea, uno se sienta a comer en casa y se da cuenta que su familia le ha perdonado, sin que se haya dado nada más que eso, ¿no? Eso ya tiene un valor tremendo, o que uno te mira y te mira sin tener en cuenta tu mezquindad, tu incapacidad para haberlo abrazado antes, ¿no? Ya todo ese tipo de cosas ya tienen en sí mismo, digamos, un valor infinito, porque te permiten empezar a respirar y a vivir, ¿no? Digamos, todo lo que significa tu vida, porque no es diferente de lo que era antes, pero antes se notaba menos, ¿no? Ahora bien,
uno por sí solo no es capaz de ver estas cosas. No, necesita de otra cosa. Eso sí que ¿y qué es? ¿De qué necesitamos para poder mirar bien esto? Para poder mirar bien, a veces incluso, ¿no? La incapacidad ajena a la propia. Necesita claramente descubrir que es amado. Este es el núcleo de la educación. Porque cuando, ¿no? Cuando Guardini decía, ¿no? En la experiencia de un gran amor, todo lo que sucede se convierte en acontecimiento. Claro, empiezas a ver incluso todo lo que sucede, incluso la caída, ¿no? O sea, tú ves lo que significaba económicamente para este país esta pandemia, lo que está significando para muchísimas familias, lo que está significando de rotura, de fractura. ¿Cómo miramos todo esto? Si no es posible, yo no soy capaz de mirarlo sin hundirme, sino es porque me descubro amado y ahí sostenido. Cuando yo hago un Zoom con mis alumnos, ¿no? A mí lo único que me interesa de entrada es que sepan que alguien les está esperando. Y el punto esencial para empezar, después todo el recorrido que se pueda dar educativo, que lo tenemos que ver porque es muy limitado. Tampoco hace falta una pandemia para saber que la educación no puede ser a distancia. Eso no hace falta. Ya, simplemente se ha demostrado, hombre, y habrá algunos que por fin se van a callar un poquito con esto, porque la educación no puede ser a distancia. Otra cosa es que a distancia podamos hacer cosas como las que hemos hecho. Y entre otras, algo muy valioso, como esto que decía, ¿no? Como decirle a un alumno, te estoy esperando. O decirle a un alumno, estoy aquí por ti, ¿no? Estoy aquí esta mañana, me he conectado, estoy superando los problemas técnicos, ¿no? Para poderte explicar esta cosita tan sencilla, esto. Es desde este punto de partida en el que uno sabe que es esperado, que es querido, que es que se espera algo de él, ¿no? Desde este punto de partida que uno empieza a mirar el resto de cosas, ¿no? El resto de toda la realidad, ¿no? Y a mí me parece que toda la pasión por el conocimiento, la palabra, el gesto, la exigencia, ¿no? En la educación está siempre al servicio de dar a conocer al educando el amor del que todo hombre es objeto. De forma que cuando empieza en la aventura del conocimiento, digamos, práctico, concreto, de las cosas concretas, el chico y tú mismo puedes empezar a volver a tener esa misma experiencia. Porque es conociendo, te das cuenta que eres digno de conocer y por tanto eres amado porque alguien te ha puesto a conocer. No sé si me explico. Esa experiencia que uno tiene cuando es esperado por el profesor, cuando es esperado por el adulto, cuando es deseado a intervenir, ¿no? Reclamado, ¿me explico? Esas mismas experiencias las que se vuelve uno a reconocer en el hecho de conocer, de aprender, de descubrir algo, ¿no? Es como si la realidad estuviera ahí esperándome, ¿no? También otra vez, para volver a decir que soy amado. Yo, si alguna cosa he visto clarísimo en este tiempo, ha sido que yo decía a los profesores, ¿no? Lo más importante es decirles a vuestros alumnos que son esperados y que vosotros les esperáis. El resto veremos hasta dónde llega, ¿no? Y hasta dónde se puede hacer en esta circunstancia, ¿no? Esto es una cosa y la otra cosa que les decía a los profesores es no dejéis de saber dónde están vuestros alumnos. No dejemos de saber dónde están, aunque esté muy lejos, pero tenemos que saberlo, ¿no? Y él tiene que saber que nosotros lo sabemos. Y yo ahí, en estas cosas me he ido moviendo. Por lo tanto, de alguna manera se ha agudizado algo que tú ya experimentabas de la educación, ¿no? Que es Claro. un ser esperado para comunicar que eres amado, o sea que, ¿no? Y ahí ya uno se interesa por la vida, o sea, porque eres querido, pues te interesa la vida, si no eres querido, Claro. pues todo lo demás no tiene valor. Pero tú crees que esto es que me parece paradójico y me gusta mucho que lo saques, Ferran, porque de alguna manera uno dice, bueno, pues esto es lo que se hace cuando uno está en clase y cuando el alumno viene a ti. Sin embargo, ahora me estás diciendo que esto de alguna manera se ha agudizado estando en una pantalla. Y esto me parece muy interesante. Sí, sí, a mí me ha parecido, o sea, cuando es que
si el chaval cuando se levanta por la mañana y va al colegio puede hacerlo automáticamente, ¿no? Cuando se tiene que levantar y conectarse a una pantalla con las 20.000 posibilidades de conectarse a 20.000 cosas diferentes, ¿no? Y después, encima, con la posibilidad de estar en la pantalla pero no estar, ¿no? Que es lo que sucedía tantas veces, ¿no? Eh, digamos que el reclamo es todavía más exigente, ¿no? O sea, cuando el chaval le reclamas hacer un paso que todavía es más difícil para él. Y después, eh, yo siempre, ¿no? El chaval se conecta, o si no se conecta, le haces saber, ¿no? A través del WhatsApp o a través del sistema que tengas, dile, oye, es que te estoy esperando por la pantalla, ¿no? O sea, la primera cosa que hacíamos en los Zooms, que era pasar lista, pero pasar lista para que el chaval dijera, estoy aquí, para que dijera, estoy aquí, ¿no? Estoy aquí contigo. Después, ya digo, eso tendrá el recorrido que tenga y llegaremos a donde llegaremos, ¿no? Pero hay puntos fundamentales en los que uno puede saber que solo empieza a ser consciente de su existencia y de la posibilidad de aprender y de conocer cuando primero dice estoy aquí. Y lo dice ante alguien. Dices estoy aquí ante alguien. No lo dices al aire. Por tanto, ante alguien que te espera. Eso, de hecho, es la dinámica de toda la vida, ¿no? Digamos, toda la vida va a ser responder, ¿no? Porque alguien te reclama y responder desde la certeza de que si te eres reclamado es porque eres amado, ¿no? Entonces, si no es que es imposible, todo lo demás es muy complicado. Entonces, bueno, a mí yo estoy contentísimo de hacer un Zoom. Perdona, utilizo Zoom porque es la aplicación que he utilizado, pero podría ser Collaborate o eso, ¿no? No tenemos patrocinio. Es perfecto. Entonces, bueno, yo estoy contentísimo de que esto se haya dado. Y hasta este punto, incluso me he reconciliado bastante con las nuevas tecnologías, de reconocerlo, y con ciertas formas de trabajar las nuevas tecnologías. No porque me parezcan, o sea, sustitutorias de nada, sino porque me han parecido esenciales ahora para poder hacer este trabajo. Ferran, lo que nos contabas ahora me lleva a preguntarte algo que mencionamos mucho, pero no sé si entendemos bien qué significa. La palabra presencia. Cuando decimos presencia en este tiempo es para diferenciarlo de lo virtual, ¿no? Pero tú lo has utilizado de una manera que no tiene que ver con, no sé si está bien utilizado, pero permíteme, con la carnalidad de estar, ¿no? Explícame un poquito, para ti, ¿qué es la presencia? Porque me has dado una vuelta distinta que creo que que es la esencia de la educación, pero has dado un pasito más allá. Es que no ha dejado de ser carnal. Es verdad que en una modalidad que no es la deseable, ¿no? O no es la que eh, tendencialmente no estamos hechos para esa modalidad, es evidente, ¿no? Pero no ha dejado de ser carnal. La modalidad y la forma que ha tomado la carnalidad es esta. Y ahí sí que hay una, o sea, yo les decía a los profesores, ¿no? Lo primero que hemos tenido que hacer para poder crecer en nuestra vocación en esta circunstancia es primero aceptar que esta era la circunstancia. Porque si no, olvídate, ¿no? Y por tanto, que la acción, que digamos que lo que hemos nos hemos encontrado no son dificultades para ser profesores, sino una condición para serlo. Esta es la condición que hemos tenido que vivir para que emerja, pueda salir lo que significa ser profesor. No es la dificultad que tenemos que ¿me explico? Saltar por encima de ella, superarla para ejercer digamos, la vocación de maestro que implica esa presencialidad, ¿no? Esa presencia. Sino que la condición para vivir nuestra vocación ha sido esta ahora. Y quien no ha dicho que sí de entrada a esto, quien no ha dicho que sí a esta condición y por tanto no ha podido descubrir cómo ser maestro en esta circunstancia. No sé si me explico. Ya está. Primero era decir que sí a la circunstancia y segundo meterse en ella. O sea, vivirla con todo lo que implicaba hasta el fondo. De forma que a la que te metes descubres que claro que el método de la carnalidad sigue siendo el mismo. Porque es a través del otro. Lo que pasa es que en la modalidad y en la forma en la que ahora se nos ha pedido, ¿no? Si no, o sea, porque es evidente, pero
porque la modalidad de la forma ha cogido esta forma concreta, no sé si me explico. Pero sería como plantearse para un cristiano, ¿no?, que la relación con el Señor, que es a través de las cosas, pero es con el Señor, ¿no? Es con Dios, no sé. Entonces, no deja de existir esa forma carnal. No sé si me explico, ¿no? En la Perfectamente. modalidad y en las condiciones que la realidad te ha puesto, te ha exigido, ¿no? Pero si no decíamos que sí a esto, no podíamos descubrir qué significa ser maestro también en esto. Por eso hay maestros que han crecido mucho estos días. Yo he visto crecer a maestros de una forma exponencial porque se han hecho grandes delante de sus alumnos, se han hecho más presentes en el sentido, ¿no? Y se ha hecho más presente incluso para muchos padres que me lo han dicho la necesidad de sus hijos de tener una relación con sus maestros, ¿no? Y ha sido bonito que haya sucedido en esta situación. Otra cosa es que no estemos hechos para esto, evidentemente, ¿no? Hay relaciones amorosas que han crecido en la distancia, ¿no? En la distancia y en una distancia vivida con dolor, pero no estamos hechos para eso. Estamos hechos para vivirla en la cercanía y en la entrega física. Lo que pasa es que eso no impide que, diciendo que sí a la circunstancia, crezca la vocación, ¿no? Que es lo que ha sucedido. Así es. Has mencionado dos cosas que me provocan preguntarte por ambas unidas. Es decir, has hablado de la circunstancia, es decir, de la realidad, y la circunstancia y la realidad no están acotadas por las ciencias, son el mundo, ¿no? Es rico, está lleno de miradas distintas. La ciencia se necesita para abrir una ventana y poder profundizar, pero la realidad es más grande que la ciencia que cada uno estudia. Y luego has mencionado, ¿no?, la pregunta trascendente, el otro. Es verdad que en tu ciencia, en la educación, quizá es más fácil ver evidente que, claro, que está relacionado con la pregunta filosófica, con la pregunta teológica, con la pregunta por la vida, con la pregunta por el ser. Pero aún así, bueno, no hay que darlo por tan sabido, porque algunos se quedan más encorsetados en el método pedagógico, en lo pedagógico, y llega un momento en el que lo pedagógico dices, ¿qué es? Para terminar, Ferran, pero me gustaría, nosotros ya sabes que en la universidad llevamos a cabo esta propuesta de la razón abierta, que es una propuesta de Benedicto XVI y es una propuesta de la Iglesia, ¿no? De ampliar los horizontes de la razón para profundizar en las cosas. Desde tu ciencia, ¿cómo es posible este diálogo? Y más después de esto, ¿no? O sea, en el que parece que se ha desbordado ya los títulos, los marcos, los corsés. En la experiencia más nuclear de lo que ha sucedido, ¿no? Me parece que, aunque parezca que esto sea poco trascendente, me parece que no es mucho, ¿no? Porque la experiencia más nuclear que ha sucedido, que me parece que se ha dado, es la siguiente, ¿no? O sea, muchos profesores han trabajado mucho y los resultados han sido muy pobres, ¿no? ¿Por qué? Pues resultados, digamos, resultados en términos de lo que normalmente estamos acostumbrados a hablar de resultados cuando entres en clase, ¿no? Pues si los chavales te hacen caso, si no te hacen caso, si aprenden, si no aprenden, si avanzas materia, si no avanzas materia, ¿no? Si hay en este ámbito típico propio del ser maestro, ¿no? De lo que tú decías de nuestra ciencia, pues los resultados han sido muy pobres. Porque tenías clases por videoconferencia con herramientas limitadas, ¿no? No es lo mismo que estar en clase, etcétera, etcétera. Porque además los chavales están más desconectados. Porque encima te puedes conectar menos horas porque es que no podrías estar todo el día conectados a la pantalla porque su hermano también tenía que estar conectado a la misma pantalla, con lo cual, ¿no? Porque los padres estaban hasta las narices pobres de encima ser ellos los que tenían que acompañarlos. Todo este tipo de cosas ha hecho que digamos, que hemos trabajado mucho preparando clases y en cambio tenemos escasos resultados académicos. O sea, se ha demostrado que se aprende menos o que se avanza menos académicamente, ¿no? Hablando. Y encima, a veces ni tan solo con éxito, porque hay chavales
que ha habido chavales que se te han descolgado, que no has conseguido, ¿no? Que no, y por tanto encima con esa sensación muchas veces de fracaso, es decir, no he llegado, no llego a esto. No. Entonces, ante esta circunstancia que me parece que era, yo la he visto muy generalizada, ¿no? Eh, la pregunta sobre el valor de lo que yo hago, la pregunta sobre qué valor tiene mi vocación, qué valor tiene el ser maestro, por qué vale la pena hacerlo, qué utilidad tiene, etcétera. Todo este tipo de preguntas, ahí sí que me parece que son preguntas que si las cierras, ¿no? Si la respuesta la cierras en lo que aparentemente ves, eh, lo siguiente que te queda es, no sé, me voy a trabajar de otra cosa para que si cuando venga la pandemia, no sé, lo que voy a hacer es o poner una tienda de alimentos que cuando venga la pandemia me la dejas tener abierta, ¿no? Y así poder seguir haciendo algo y no voy a tener que sufrir tanto. No sé si me explico. La pregunta sobre el valor de lo que hacemos cuando aparentemente los resultados son tan pequeños y tan cortitos, ¿no? Eh, Quiere decir, si el gesto de ser maestro, el gesto de preparar una clase, de pensar en otro, en minúscula, pero en el otro, ¿no? Y preparar algo puede tener valor en sí mismo y en él, en ese mismo gesto, ya estar todo sin esperar nada más. Dicho de otra forma, si el gesto del amor en sí mismo ya tiene todo, ¿no? Y por tanto, el resto, que se puede dar por añadidura y puede ser, digamos, puede ser caricias preciosas, porque nosotros hemos tenido a veces padres que te han escrito dándote las gracias, etc. Todo el resto se da por añadidura. Pero el valor de lo que hacemos está dentro, ¿no? De la propia experiencia de lo que hacemos. No sé si me explico, ¿no? Con lo cual uno puede estar Perfectamente. hasta las 3 de la mañana preparando una clase y ahí está todo ya, ¿no? Ahí puedes darse cuenta que ahí está todo su ser maestro. Y después, eso lo vas a sembrar y Dios dirá, veremos, ¿no? Qué dará de sí, qué implicará. Pero si en el preparar la clase, pensando en tus alumnos, sabiendo que va a ser más difícil que nunca eh, verlos, ¿no? Y ver sus resultados, si ahí ya está todo, ¿no? Y a mí me parece que eso sí que tiene que ver con quién y por qué tiene valor, ¿no? Ese gesto amoroso, ¿no? Digamos, que significa que eso se alargue en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y eso me parece a mí que solo es posible, ¿no? Si uno empieza a ver que el amor tiene un valor eterno. Viendo que eres profesor de física y de matemáticas, a mí me surgía la gran pregunta que te la harán muchas veces y que resulta un poco simplona, pero es que en el fondo uno dice, en esas ciencias, la ciencia, la física y las matemáticas, verdaderamente uno puede apasionar al que tiene delante, no lo digo porque sean ciencias que me parezcan aburridas, sino porque me parecen como alejado de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? O que al mundo le puede parecer alejado de todo lo que hemos estado hablando. Pero no me pega que tú seas un profesor de física y matemáticas plano en el que dejes en la puerta fuera lo que me has dicho. ¿Cómo se hace? No, no, o sea, no sé cómo se hace. Yo digo que primera cosa, que el mundo se deje conocer, ¿sabes? Que las cosas se puedan conocer, que se puedan entender, es que ya en sí mismo eh, es apasionante, ¿no? Porque yo vuelvo a lo que decía al principio de la entrevista, ¿no? En el acto de conocer, en el acto de descubrir que tú estás hecho para entender eso, uno puede percibirse amado, ¿no? Puede percibirse claramente amado, ¿no? Es como si las cosas estuvieran ahí para que tú pudieras entenderlas. Y eso no es, claro, eso se podría entender como una especie de falta de modestia, ¿eh? No es verdad. Porque, bueno, eso si uno hace un ejercicio ahí, quizá de intelectualismo puede pasarle, pero no te pasa cuando estás enamorado, ¿no? Te enamoras de alguien, ¿no? Te enamoras y del rostro amado, el hecho de que exista, ¿no? Te percibes amado, es como, ¿no? Y lo piensas, alguien te ha hecho para que yo te conociera. Pues eso pasa con todo. Pasa con, de verdad,
pasa con que puedas conocer las partículas que constituyen el universo, ¿no? Cómo a través de esas partículas se han ido montando, se han ido construyendo las cosas y aquí estamos nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pasa hasta con el hecho de que sea posible que ahora podamos hablar estando a 600 kilómetros de distancia, ¿no? Y joder, podamos vernos, podamos... Qué diferente es hablar pudiéndonos ver la cara que no viéndola, no viéndola, por ejemplo, ¿no? O sea, todo este tipo, ¿no?, de cosas que te hacen descubrirte querido, querido, ¿no? Pero esto pasa con todo, con la física, con las matemáticas, con la lengua, con la sintaxis, ¿no? Lo que pasa es que después cada uno, ¿no?, tiene sus dones, está hecho para un ámbito de la realidad, gracias a Dios, ¿no? Pero no deja de ser verdad que todo es apasionante, ¿no? Eh, de hecho, las cosas te gustan, no porque te gustan las entiendes, sino porque empiezas a entenderlas, te empiezan a gustar, ¿no? No es un problema. Me decían, los alumnos te dicen, no, las matemáticas no, como que no las entiendo, no me gustan, no las entiendo. No es verdad. El día que empiezas a comprenderlas, te empiezan a gustar. Es así, siempre así. ¿Qué suerte tienen tus alumnos, Ferran? Bueno, eso pregúntaselo a ellos. ¿De Ahora, acuerdo? si no lo ven, lo verán. Vale. Te, te despedimos. Veo que además el contexto es que todavía no has llegado a casa, No, estoy en el colegio. ¿no? Y por lo tanto, parece hecho aposta, pero te hemos pillado con las botas puestas, ¿no?, encima del escenario, con lo cual esto indica el... agradecemos muchísimo tu presencia, tu carnalidad en esta forma que nos has enseñado y abrirnos la mirada y ayudarnos a ensanchar la razón, que es el objetivo de estas entrevistas en este momento, ¿no?, que es un reto. Mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Gracias a vosotros. Adiós.